Sentados, por favor. La lectura de la epístola fue tomada de la carta a los Corintios. Hermanos, hemos sido entregados como espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos necios a causa de Cristo, vosotros sois sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles, vosotros fuertes. Vosotros sois honrados, nosotros despreciados. Aún en esta hora sufrimos hambre, sed, desnudez. Somos maltratados y vivimos errantes, y nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Se nos insulta y bendecimos, se nos persigue y sufrimos con paciencia, se nos calumnia y consolamos. Nos hemos convertido en las barreduras del mundo y hasta el presente en desperdicio de todos. No os escribo estas cosas para sonrojaros, sino que os amonesto como a hijos míos muy queridos en nuestro Señor Jesucristo. De pie para escuchar el Evangelio, que fue tomado de San Lucas. En aquel tiempo designó también el Señor a otros 72 discípulos y enviólos 2 a 2 delante de sí a todas las ciudades y localidades a donde él había de ir. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de los lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni zapatos, ni saludéis a nadie en el camino. En cualquier casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hubiere un hijo de la paz, sobre él reposará la paz vuestra. Si no, a vosotros se tornará. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que allí hubiere, porque el obrero tiene derecho a su salario. No andéis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pusieren, y curad los enfermos que en ella hubiera, y decid a las gentes: el reino de Dios está cerca de vosotros. Sentados. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy la fiesta de San Vicente de Paúl, patrono de las asociaciones de la caridad. Y pues no fue solamente de lo único que se distinguió este santo, de las obras de caridad, sino que también se dedicó a la evangelización de los pobres, ¿verdad?, como escuchábamos en la oración colecta, y también en la formación del sacerdocio. Bien, en una ocasión el cardenal Robert Sarah en sus libros, ¿verdad?, hablaba de que la Iglesia no había sido enviada a quitar el hambre del mundo, ¿verdad?, como hoy muchas veces se le quiere reclamar, ¿verdad? O sea, que se dedique solamente a obras de beneficencia. E incluso aquí es donde a veces se le quiere ver si en realidad es de Dios, ¿verdad? Pero como bien hacía la observación del cardenal, esa no es la misión principal. ¿Cuál es la misión principal de la Iglesia? Pues predicar a Jesucristo, como decía San Pablo, y a este crucificado. Hacer oír a las gentes la doctrina de la salvación. El Señor ha fundado esa Iglesia y la ha enviado para ser luz del mundo y sal de la tierra, para conducir las almas al cielo. Sigue siendo la norma de la Iglesia. Incluso en el nuevo derecho canónico lo deja muy claro: norma suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Claro que, como decía el cardenal, ¿verdad?, las obras de caridad, como es darle de comer al hambriento, enseñar al que no sabe, forma parte de su misión, claro. Va unida a la predicación del Evangelio, y lo vemos donde quiera que la Iglesia se para a predicar, ¿verdad? Pues
aparte de predicar la buena nueva de la salvación, bueno, funda colegios, funda hospitales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero podemos decir, es una labor que va unida, pero no es pues la principal, porque pues a veces se quiere reducir a que la iglesia simplemente sea una asociación filantrópica y nada más, ¿verdad? Que no nos predique el evangelio, que no nos hable de los derechos de Dios, que no nos diga nada más, simplemente que nos quite el hambre, que nos llene la barriga. Pero pues hoy en la fiesta de San Vicente de Paúl habla precisamente de esa necesidad de predicar también el evangelio, y que es pues más necesario. Bien, acerca de esto, hermanos, el evangelio nos pone precisamente cómo el Señor envía a estos famosos 72 discípulos de dos en dos a predicar el evangelio a donde Él pensaba ir, ¿verdad? Y bien, a este punto de la evangelización que a veces se habla bastante hoy, ¿verdad? Que tenemos que ir a evangelizar, etcétera, etcétera. Sí, la evangelización siempre será necesaria en todos los tiempos, porque pues los niños no nacen con un chip integrado del evangelio, ¿verdad? Los niños, las nuevas generaciones, hay que volverles a predicar el evangelio. Hay que instruirlos en la fe, hay que formarlos en la fe. Por lo tanto, la evangelización siempre formará parte de la iglesia. Tenemos que formar en los nuevos jóvenes la fe, irlos educando, irlos haciendo crecer. Y más ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Que a lo mejor no vivimos tiempos muy distintos a los de San Vicente. Siempre les he dicho, a veces pensamos que los tiempos antiguos fueron mejores o que era más fácil. Bueno, pues porque no nos tocó vivirlos a nosotros, ¿verdad? Pero si Dios nos trajo o nos creó en este tiempo específico, es porque aquí nos necesita y aquí necesita que demos testimonio de Él. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues seguir predicando la fe. El Padre San Francisco daba dos recomendaciones a nosotros los frailes, ¿verdad? Y cuando vayan entre sarracenos y otros infieles, que hoy bien podría aplicarse a nosotros, ¿verdad? A lo mejor no vamos entre sarracenos, o sea, entre musulmanes, pero a veces sí entre muchos infieles, es decir, que no son fieles a su fe. Y decía el Padre San Francisco, pueden comportarse de dos maneras. El primero, vivan cristianamente. A diferencia del Padre Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Que él sí puso a sus frailes a estudiar, a lanzarlos a la predicación, etcétera, etcétera, que incluso así se llaman, orden de predicadores, ¿verdad? El Padre San Francisco ponía más el acento en el testimonio de vida. De todos es muy conocido, ¿verdad? Aquel episodio cuando le dijo a aquel hermano, vente, vamos a predicar, ¿verdad? Y que simplemente dieron la vuelta a la plaza y le dice, listo, Padre, ¿y a qué horas predicamos? Ya, predicamos con el ejemplo, ¿verdad? Bueno, para el Padre San Francisco era muy importante el ejemplo de vida cristiana. Y es algo que hoy en nuestros tiempos también se necesita, el testimonio de vida evangélica. De hecho, la misión de ustedes como seglares, ¿verdad? Como laicos, es precisamente que allí en los ambientes donde ustedes se desenvuelven, den testimonio del evangelio, sobre todo con su vida. En estos días platicábamos ahí en el valle, a veces va gente seglar y come con nosotros, y bueno, él platicaba uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en la política, ¿verdad? Decía, bueno, hay políticos que son católicos, mencionaba un partido, bueno, pero aquí no vamos a hacer comerciales, y decía, tiene que aprobar cosas a favor del aborto, de la ideología, porque el partido se los pide.
Y bueno, pues no les queda de otra más que apoyar esas cosas, aunque si bien su fe se los prohíbe, contradicen a la ley de Dios. Y la pregunta sería, ¿dónde está su testimonio cristiano? Entonces, como dice nuestro Señor, ¿verdad? Si la sal se vuelve insípida, pues ya no sirve de nada. ¿Dónde está la diferencia de ser un buen cristiano? Si al final de cuentas vamos a capitular con el mundo y con las ideas del mundo, entonces ¿de qué sirve? De hecho, en el Santo Evangelio que acabamos de escuchar, concluye hasta donde dice: anúncienles el reino de Dios, ¿verdad? Pero el pasaje continúa y dice: si no los escuchan, sacúdanse el polvo de los pies. En el tiempos de nuestro Señor, cuando los judíos salían a tierras paganas, para entrar a la tierra santa tenían que sacudirse los pies, para que literalmente ni la tierra pagana contaminara la tierra santa. Tenían que purificarse. Ni la tierra del paganismo tenía que entrar a la tierra de Israel. El Señor dice: si no los escuchan, sacúdanse los pies. Es decir, si hay oposición a la evangelización, eso siempre la va a haber, pero ustedes no se mundanicen. El Padre San Francisco decía, cuando se iba a sus grandes vigilias o cuaresmas que hacía en el cerro, ¿verdad? Vamos a sacudirnos el polvo del mundo. Y esto, hermanos, no estamos exentos nadie de nosotros. Vivimos en el mundo. Y a veces las ideas del mundo, si no estamos vigilantes y orantes, se nos pueden pegar. Por eso, en nuestro testimonio de vida cristiana, el Señor nos envía también a que vivamos cristianamente y no asimilándonos al mundo. Cada quien en su oficio, ¿verdad? Como ama de casa, bueno, sé un ama de casa cristiana, un buen vecino cristiano, un buen trabajador cristiano. A veces es triste ver, por ejemplo, en algunos oficios, ¿verdad?, que el albañil es cristiano y hace unas cochinadas, ¿verdad? Pero eso sí, bien para cobrar, ¿verdad? Incluso a veces es triste, ¿verdad?, que a veces la iglesia necesita ayuda y la gente piensa que estamos podridos en dinero, ¿verdad? Y le encajan la uña y son católicos, El otro día andaba con unos jóvenes en un retiro y me decían una pregunta a una muchacha: padre, ¿dónde se va todo el dinero que recolectan? Me imaginaba así como que piensan que los juntamos con la pala, ¿verdad? Así desparraman los cepos, ¿verdad? Y se rió porque le dije: se va a la Comisión Federal de Electricidad, se va al SAT, se va al IMSS. Y sí, allí se va la mayoría, porque hay que pagar salarios, porque hay que pagar la luz, porque hay que pagar el agua, porque hay que pagar la comida, etcétera, etcétera. Allí se va. Sí. Bueno, hermanos, decía pues el Padre San Francisco, el ejemplo, allí donde se mueva. Ten buen testimonio del nombre cristiano. Y después decía el Padre San Francisco: y si ven que a Dios agrada, usen las palabras, anúncienles que no hay más omnipotente que solo Dios. Sí. Predicar también el Evangelio, enseñar al que no sabe y que ahora pues es necesario. ¿Va a ser fácil la tarea? No, no va a ser fácil. El Señor nos dijo: los mando como ovejas entre lobos. No va a ser fácil. No esperen que les aplaudan. Porque una vez un padre decía algo referente de la sotana, pero bien se puede aplicar al testimonio cristiano. Decía que la sotana no puede dejar indiferente a nadie. O causa malestar
o causa devoción, porque sí, varias gente ve al Padrecito y hay a quien se molesta y hay a quien le agrade verlos, Por experiencia me atrevería a decir que la gran mayoría le agrada ver al Padre con sotana, pero no deja indiferente. Así su testimonio de vida, no puede dejar indiferente. Si tú te esfuerzas cristianamente, ¿a alguien le va a molestar? Sí, le va a molestar. ¿Por qué? Porque le denuncia su vida depravada. Pero a la gran mayoría le va a agradar. E incluso te verán como una luz y un ejemplo a seguir. Y así como en la sotana, ¿verdad? O en el hábito, a mí toda la gente que me ve por la calle no me anda parando y decir, mire, me gustó mucho verlo así. No, unos cuantos por ahí me han detenido. Así también con tu testimonio de vida. A lo mejor no muchos te digan que eres un ejemplo, pero la gran mayoría sí te admira. No te lo dice, pero lo edificas. Por eso, pues, mis hermanos, hoy en la fiesta de San Vicente de Paúl, también es necesario para nosotros hoy predicar el Evangelio. ¿Y cómo lo tenemos que predicar? Bueno, yo les comparto mi espiritualidad franciscana, ¿verdad? Con el testimonio, con el ejemplo de nuestra vida evangélica, allí donde nos desarrollamos, allí donde vivimos, que se vea que somos cristianos, y que a pesar de los lobos en los cuales nos podamos mover, no dejemos pues de testimoniar, ¿verdad? Que para la gran mayoría seremos luz y sal de este mundo. Pues que el Señor, pues, por medio de San Vicente de Paúl, nos conceda pues la gracia de imitar el testimonio evangelizador de este gran santo. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.